Buenos días. Gracias, Antonella. Buenos días, Héctor. Buenos días. Gracias. Decía Antonella, hablaba de la transformación organizacional, del cambio. Se hablaba también aquí del cambio sistémico, ¿no? Hablaba Tony también que estamos afrontando en la sociedad, en las empresas. Y estas palabras que son tan grandes, parece que las tenemos que habitar de alguna manera, que las tenemos que bajar a tierra y darles vida desde las empresas. Y el propósito es una manera, ¿no?, de articular esos cambios, de bajarlos a la realidad de la organización y de activarlos, ¿no?, de actuarlos a través de las personas. Y hablando de propósito, yo creo que podemos seguir hablando, ¿no?, de la importancia que tiene el propósito y más en el caso de Deloitte en esta época. Bueno, Maider, primero, buenos días a todos es un placer estar contigo, Maider, y gracias por el esfuerzo que te has levantado a las 4 de la mañana, porque Maider vive en Bilbao y ha hecho un esfuerzo importante por estar aquí. Gracias. Es un privilegio estar con una experta en cultura y en cambio organizacional como tú. Y gracias a Seres por organizar estas jornadas. Yo creo que en un momento tan complejo en el mundo necesitamos organizaciones comprometidas que ayuden a sensibilizar sobre los problemas que hoy vive la sociedad. Así que gracias a Seres, a su presidente Fernando, a Ana, la directora general, y a todo el equipo. Bueno, y vamos a hablar de propósito, ¿no? Y me decías de la importancia del propósito. Pues yo creo que el propósito es algo tremendamente importante para las empresas y desde luego tremendamente importante para Deloitte. Y pienso que puede parecer, o a algunos nos puede parecer, un concepto teórico, pero no lo es. Es algo muy real y que puede aportar un gran valor a una empresa y a la sociedad. Yo cuando pienso en el propósito y toda la agenda de cultura dentro de Deloitte, y el propósito está encajado ahí, pues la lidero en primera persona porque creo que es muy importante. Cuando pienso en la contribución que hace el propósito a la empresa, veo distintos ángulos. En primer lugar, nosotros, nuestro activo estratégico casi único son las personas. Y tengo muy claro que las mejores personas, el mejor talento, quiere trabajar para empresas con un propósito valioso. A nuestras personas les tenemos que ofrecer un proyecto empresarial de éxito ganador, pero no es suficiente. También hay que ofrecerles un proyecto que tenga un propósito que les inspire. En un momento como el actual, que es difícil sintonizar con los jóvenes, yo creo que ayudarles a vivir el propósito, bueno, tener un propósito valioso y ayudarles a vivirlo, eso genera lo que llamamos motivación intrínseca, genera lazos emocionales entre el profesional y la empresa, genera adhesión porque sienten que trabajan por un proyecto que merece la pena, ¿no? Entonces, para atraer y retener el mejor talento es fundamental ser una empresa con propósito y que vive el propósito. En segundo lugar, creo que el propósito contribuye a la reputación de la empresa. Hoy la sociedad exige que las empresas tengamos un propósito y que nos centremos no solo en los accionistas, sino que nos centremos en todos los stakeholders, como se suele decir, ¿no? La sociedad nos pide que miremos mucho más allá de la cuenta de resultados y que contribuyamos a disminuir las desigualdades, a solucionar problemas sociales. En definitiva, que utilicemos el gran poder de transformación que tenemos en empresa como la nuestra. Nosotros en España somos 10.000 personas, podemos hacer mucho bien. Entonces tenemos que utilizar ese poder de transformación que tenemos para ayudar a crear una sociedad mejor. Entonces ese es un segundo motivo por el que es importante. Luego hay algo fundamental y es
enfocar a toda la empresa en la misma dirección. Nosotros somos 10.000 personas en España. El riesgo de dispersarte es evidente, ¿no? Entonces el propósito nos da foco, nos da coherencia, nos ayuda a que todos sigamos la misma estrategia, nos ayuda a que yo creo que las decisiones estén bien enfocadas y sean más correctas. Y finalmente, por no alargarme, hay otro tema que es muy importante, que es el equilibrio entre el corto y el largo plazo. Y es especialmente importante en empresas como la nuestra, que somos un partnership y tenemos la responsabilidad de siempre decimos que tenemos que dejar un mejor legado del que recibimos, ¿no? Entonces, el tener un propósito valioso te ayuda a preocuparte de dar una rentabilidad adecuada al capital actual, a los socios actuales, pero en invertir lo suficiente para dejar un mejor proyecto para los socios futuros, ¿no? Entonces, yo creo que tener una cultura de propósito, en mi opinión, es una gran ventaja competitiva. Te estaba escuchando y estaba pensando cuántas palabras, ¿no? Empezabas esta intervención diciendo que esto podía sonar muy teórico. Yo creo que eso es, creo firmemente la buena teoría. Vengo también del campo de la academia. Creo que necesitamos la academia para instaurar conceptos que nos ayuden a tener buenos faros, ¿no? A orientarnos bien, porque las palabras en sí solas, cuando hablamos de talento, hay muchas maneras de interpretar el talento. Cuando hablamos de cambio organizacional, hay muchas maneras de actuar el cambio organizacional. Y todo eso, cuando estamos hablando de teoría, es verdad que la buena teoría necesita buenas organizaciones para poder bajar todo eso a la práctica, y necesita marcos de desarrollo también muy claros, ¿no? que nos den claridad, que sepamos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de talento, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cambio, de qué estamos hablando cuando estamos hablando del propósito, ¿no? Otra cosa muy interesante que comentabas, Héctor, que decías, ¿cómo logro conectar con la persona, ¿no? Para caminar todos hacia un horizonte? Me parece cuando estamos hablando del cambio, a veces tenemos la sensación, ¿no?, de que el cambio es el destino y no el camino. Y aquí estábamos escuchando antes de algunos colegas que el cambio en el que estamos inmersas, las personas, es el cambio en construcción permanente, es el cambio mientras cambiamos. Y en ese cambio, mientras cambiamos, nos encontramos con personas que estamos viajando hacia un horizonte común, pero algunas personas vamos por la comarcal, otras personas vamos por la nacional, otras personas vamos por autovía, otras personas vamos por la autopista. Unas nos hemos incorporado a los cambios en un momento concreto, otras en otro momento, otras. Hay mucha diversidad, mucha divergencia a la hora de afrontar esos cambios, y sabiendo que hay empresas referentes como las que estamos viendo ya aquí. El tejido empresarial español, comentaban, ¿no?, es del 90 y tantos % de pymes. ¿Cómo el cambio, sabiendo que no es un destino, sino que es un horizonte, y que no es algo estático, sino que es algo dinámico, que aúna a muchas personas actuando a distintas velocidades? ¿Cómo se baja a la realidad de la organización a través del propósito? ¿Cómo se materializa en el día a día? ¿Cómo podemos hacerlo tangible para no quedarnos tampoco en este juego del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje, decimos, crea realidades, pero el lenguaje no vive al margen de las personas, y las personas también tenemos que crear el sentido de esos viajes que tenemos que realizar. ¿Cómo podemos bajar todo eso a tierra? Es buena pregunta, Maider, muy buena y muy importante. Pues yo creo que, en primer lugar,
yo creo que tenemos que conseguir que todas las personas de la organización le den importancia al propósito, entiendan lo que es y que le den importancia. Yo suelo denominarlo adquirir o abrazar un mindset de propósito. ¿Vale? Por ejemplo, el propósito de Deloitte, que lo tenemos definido en inglés porque lo hemos definido a nivel global, es Make an Impact That Matters. O sea, tener un impacto positivo en nuestros clientes, en nuestros profesionales y en las comunidades en las que desarrollamos la actividad. Entonces, la semana pasada, en una reunión con 600 personas, me preguntaban, pero danos un consejo para qué tenemos que hacer para abrazar el propósito. Y yo le decía, por la mañana, cuando te levantes, lo primero que tienes que pensar es qué impacto positivo voy a crear hoy. O sea, vas a tener reuniones con clientes, seguro. ¿Cómo vas a dar más valor a ese cliente en esa reunión? ¿Vas a tener alguna conversación con alguna persona de tu equipo? ¿Cómo haces para que esa persona salga de tu despacho mejor de cómo entró? ¿Cómo lo haces? Vale. ¿Tendrás alguna reunión con tu equipo? ¿Cómo puedes hacer para que se genere más confianza dentro de ese equipo, se genere más alineamiento? Yo suelo decir que ante cualquier actividad, iniciativa que tengamos que abordar, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué impacto queremos generar en esa iniciativa que vas a abordar. ¿Qué impacto quiero generar yo aquí hoy? ¿Qué impacto quiero generar en la reunión que tengo después? ¿O qué impacto? Porque ese es nuestro propósito y no es tan complicado. Y creo que si todos en mi empresa pensamos en términos de impacto, que es nuestro propósito, seremos mucho mejor empresa, haremos mucho más bien y, como he oído decir a Domingo antes, ganaremos también más dinero probablemente, ¿no? Pero esto en primer lugar es concienciar, sensibilizar, que la organización se dé cuenta que esto va en serio, que esto es muy importante. En nuestro caso hoy es mucho más importante que antes, porque hace 10 años éramos una empresa bastante homogénea, pero en los últimos 10 años, bajo el liderazgo de Fernando, que está aquí delante, hemos crecido muchísimo, nos hemos transformado, nos hemos diversificado. O sea, ahora somos mucho más complejos. Entonces, el propósito nos tiene que ayudar a dar coherencia, cohesión, foco estratégico, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es sensibilizar y que todo el mundo se dé cuenta que esto va en serio y que estamos llamados a generar impacto, que ese es nuestro propósito. Pero luego tenemos que ayudar, y tenemos que ayudar a la organización, como tú sugerías, con iniciativas concretas que hagan que todos vivamos en el día a día el propósito. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo estamos integrando en la gestión y algo que yo creo que es más innovador, lo estamos integrando en el governance de la firma. Respecto a integrarlo en la gestión, lo primero que hemos hecho es poner objetivos de propósito, ¿vale? Y los socios nos vamos a medir por una serie de objetivos de impacto que tenemos que generar en clientes, en nuestro talento y en la sociedad. Pues un porcentaje de horas de nuestros profesionales tiene que dedicarse a causas sociales, un porcentaje de nuestros ingresos tiene que ir destinado a causas sociales. Pensando en nuestro talento, tenemos que conseguir acelerar el desarrollo de nuestros profesionales y tenemos que tratar de que lleguen a socio antes, por ejemplo. Y pensando en los clientes, bueno, tenemos objetivos específicos de valor que tenemos que crear. Luego estamos adaptando todas nuestras métricas para que eso se pueda medir. Si no lo puedes medir, pues difícilmente va a tener impacto. Lo vamos a comunicar activamente. Estamos generando frameworks que ayuden a que en el día a día esté presente el propósito. Por ejemplo, cuando vamos a contratar a una persona o cuando queremos promocionar a alguien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es sobre el fit cultural. ¿El perfil cultural de esta persona está alineado con el mindset de impacto que queremos que tenga, sí o no? O cuando vamos a aceptar proyectos, a aceptar nuevos clientes, nos tenemos que preguntar si ese cliente y ese proyecto están alineados con el propósito que tenemos, son coherentes con ese propósito.
Entonces estamos haciendo tomando muchas decisiones, desarrollando muchas metodologías, frameworks, que van a ayudar a los socios y a los profesionales a ir teniendo presente el propósito en el día a día. Y luego lo que decía, que creo que es más innovador, es integrar el propósito en el governance, ¿no? Que quizás en España todavía es algo bastante innovador, y esto no es una idea mía, a mí es una recomendación que me dio una persona que aprecio mucho, que es José Ignacio Gorigolferri, que es el presidente de CaixaBank. Recuerdo que me regaló hace no mucho un libro que se llama Prosperity, de Colin Mayer, y Colin Mayer en ese libro dice que el papel del board, que el papel de un consejo de administración, no tiene que ser velar por los accionistas, sino velar por el cumplimiento del propósito y porque la estrategia de la organización esté alineada con ese propósito. A mí me pareció una idea brillante, muy difícil de aplicar, y llevamos unos meses trabajando en nuestra organización para que el Consejo de Socios que tenemos, que es nuestro órgano de supervisión del management, pues gire su actuación para que esté centrada en torno al propósito de la empresa. Entonces, bueno, estamos haciendo muchas cosas. Esto es un trabajo, como siempre decimos, work in progress. Esto nunca acaba, siempre tienes que seguir. Sí. Pero estamos haciendo muchas cosas, Mayr. Hay cosas que me conectaban, ¿no? Escuchándote en los grandes caminos parece que se empiezan con pequeños cambios, ¿no? La manera de bajar a tierra, esos cambios que tenemos que abrazar, que a veces es difícil llevarlos a nuestro día a día. Al final los tenemos que traducir en pequeños gestos que nos anclen a las personas con ese propósito. Claro, porque las palabras, decíamos, las palabras tienen poder, pero cuando llego a mi oficina, a mi trabajo, a mi día a día, la palabra a veces choca, ¿no? con las dinámicas diarias, con los patrones relacionales y los patrones comunicativos que tenemos en nuestro contexto laboral, y poder generar, como decía, esos anclajes para poder hacer diferente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer diferente? Porque es verdad que el cambio va de hacer distinto, y en ocasiones a veces, ¿no? Nos preguntamos si por el mero hecho de verbalizar algo ya se genera el cambio. No, lo veíamos, ¿no? Y lo vemos en todos los procesos de cambio, que la inmensa mayoría cuesta que fraguen, y llevan años. Y llevan años porque quienes estamos ahí en el día a día somos personas. Y escuchándote hablar del propósito también me conectaba con una idea, ¿no? Hemos construido organizaciones que son estructuras que nos dan seguridad a las personas, y esa seguridad la necesitamos. Pero no sé si hemos llegado a creernos que la organización es una estructura sustantiva, estática, cuando en realidad lo que da sentido, la idea constitutiva de la propia organización, lo que da sentido a la empresa, son personas organizándose en torno a un propósito común. Así se constituye una empresa. Luego la dotamos de personalidad jurídica y le damos una estructura, como decía, y le damos esa seguridad. Pero creo que ahora más que nunca tenemos que reconectar, ¿no? con esa idea de la organización como verbo, personas organizándonos en torno a propósitos comunes, y tal vez la idea de la organización como sustantivo, ese ente que nos daba esa seguridad, pues tal vez ya no está tan vigente como pensábamos. Sin duda convive, pero me parece que es uno de los retos, ¿no? Cómo crear nuevas dinámicas relacionales y comunicativas en torno a... Yo también creo que la organización debe estar al servicio de las personas y no al revés. O sea, la organización no te debe encorsetar. Debemos tratar de tener la suficiente flexibilidad para que las personas den lo mejor de sí mismas, ¿no? Y esto es clave, porque
Nosotros todo lo que tenemos son personas, ¿vale? Luego hay tecnología, pero Domingo lo ha dicho, estoy de acuerdo con él, las tecnologías y las personas no valen para nada. La gran aportación de valor la hacen los profesionales apoyándose en tecnologías, pero la gran aportación de valor la hacen las personas. Y yo creo que tenemos que aspirar a tener organizaciones lo más sencillas posibles, simples, flexibles e invertir mucho en las personas. Nosotros, por ejemplo, ahora, está ahí Jorge, que es el responsable de talento de Deloitte, estamos invirtiendo masivamente en programas de desarrollo de líderes, entendiendo el liderazgo no como posiciones de poder, sino como posiciones de influencia. Nosotros, cuando una persona se incorpora a Deloitte, queremos que vemos un futuro líder en él, ¿vale? No un futuro jefe, vemos un futuro líder, alguien que es capaz de sacar lo mejor de los demás y es capaz de trabajar en equipo, o hacer que un equipo trabaje para alcanzar la visión que tengamos, ¿no? Como empresa, etcétera. Entonces creo que tenemos que invertir mucho en las personas. Es algo que a mí me preocupa bastante. Creo que en el mundo en el que vivimos estamos invirtiendo mucho más en tecnologías físicas que en lo que podemos denominar tecnologías sociales. Cada día inventamos una nueva tecnología, pero cada vez la brecha entre el poder de esa tecnología y la capacidad de absorción por parte de la sociedad y la capacidad de aplicación es mayor. Entonces tenemos que invertir mucho más en formación, en modelos de gobierno, en modelos organizativos, en gestión del cambio, en cultura. Creo que tenemos que volcarnos ahí. Nosotros lo estamos haciendo porque necesitamos, para tener impacto de verdad, que es nuestro propósito, necesitamos que las personas tengan confianza en sí mismas. Cuando las personas pierden la confianza en sí mismas, lo han perdido casi todo, ¿vale? Entonces necesitamos que tengan confianza. Y no solo que confíen en sí mismas, que confíen también en los demás. Porque si no hay confianza, no van a colaborar. Y si no hay colaboración, nosotros no vamos a tener el impacto que necesitamos. En definitiva, siguiendo un poco la reflexión que estabas haciendo, la organización es lo de menos, lo demás son las personas, invertir en ellas para que estén preparadas para adaptarse a cualquier cambio, como tú decías, a cualquier tipo de esquema organizativo que pueda haber en un momento determinado y den lo mejor de sí mismas. Pues creo que este es un cierre porque estamos ya fuera de tiempo, pero me parece un cierre maravilloso quedarnos con la pregunta, ¿no?, de cómo desde las organizaciones pequeñas, grandes, medianas, podemos gestionar espacios para que esa confianza se dé. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer Muchas gracias. este diálogo. Gracias. Muchas gracias.